Saludos, estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla su profesor José Núñez y estaremos compartiendo en el día de hoy con los alumnos de segundo año de Educación Media en la asignatura de Historia Universal, el tema número 6, la civilización romana. Bien, comenzamos. El Estado romano tuvo su origen en la fundación de la ciudad de Roma hacia el siglo 8 a.C. por los etruscos en las orillas del río Tíber, en la región italiana conocida como el Lacio. Los romanos tuvieron a lo largo de su historia tres sistemas de gobierno, los cuales fueron evolucionando en el tiempo. El primero fue la monarquía, la cual duró aproximadamente 250 años, y luego dio paso a la república, y cuando esta última degeneró, terminó por formarse lo conocido como el Imperio Romano. Estas tres facetas las conoceremos en detalle a continuación y comenzaremos explicando cómo se organizaba la monarquía desde el punto de vista político. La monarquía romana se organizaba en primer lugar con un rey que tenía funciones administrativas, militares y judiciales, y el cargo no era hereditario y el Senado limitaba su poder. En segundo lugar, el Senado estaba constituido por los gens de la sociedad romana, los cuales eran las familias nobles o la nobleza romana. Eran 300 senadores y estos elegían al rey por medio del consenso. En tercer lugar, la asamblea se encargaba de declarar las guerras y de aceptar o rechazar la designación de un nuevo rey. La monarquía romana y su organización social. En primer lugar encontramos a los patricios. Eran la clase aristocrática y descendían de los primeros gens, siendo los más ricos propietarios terratenientes de grandes extensiones de tierra y con derechos políticos. En segundo lugar, los plebeyos. Eran la clase social mayoritaria y en la sociedad romana, durante la monarquía, los plebeyos no eran considerados ciudadanos y no participaban en la vida política. En tercer lugar, encontramos a los esclavos. Eran personas principalmente provenientes de los pueblos vencidos en la guerra, eran obligados a trabajar en las casas de los patricios y en los campos, y aunque tenían varios mecanismos que podían llevarlos a obtener su libertad. La República Romana y su organización política. En primera instancia se encuentra el Senado, que era el principal órgano de gobierno. Allí se redactaban las leyes y se aprobaban la política exterior y se autorizaban o no el uso de la fuerza militar en alguna campaña de guerra. En segundo lugar, el órgano de poder era la asamblea o comicios. Allí los patricios y plebeyos aprobaban o rechazaban por medio del consenso las leyes dictadas por el Senado. Hay que destacar que en la República los plebeyos se involucraron más activamente en la política y se reconocieron sus derechos como ciudadanos y con el tiempo lograron pasar a formar parte del Senado. Los magistrados se dividían de la siguiente manera. Los cónsules se encargaban de dirigir el Estado y comandar el ejército. Los pretores administraban la justicia. Los censores se encargaban de censar a la población y organizarla de acuerdo a su estatus social. Los cuestores administraban la hacienda pública, que se trata de los recursos económicos del Estado. Los tribunos de la plebe representaban a los plebeyos. Y por último encontramos a los ediles, que eran los responsables del mantenimiento de las vías de accesos, acueductos y monumentos de la ciudad. La República Romana y la organización social. Durante este periodo hubo grandes enfrentamientos entre los patricios, que eran los nobles, y los plebeyos, que eran la mayoría de la población romana y luchaban por acceder al poder político. Durante 100 años existieron muchísimas tensiones sociales a lo interno de la república, pero luego surgió una nueva nobleza producto del matrimonio entre patricios y plebeyos, la cual logró controlar el Senado hacia finales del siglo IV a.C. Roma en sí nunca llegó a ser una democracia, en el sentido moderno de la palabra, ya que la mayoría de los romanos no podían elegir a sus gobernantes. Surgimiento del Imperio Romano. Ante el crecimiento de Roma y las instituciones fueron insuficientes para hacer cumplir las leyes, aunado a la corrupción, la república se derrumbó y dio paso al imperio. Julio César fue el primer emperador romano y se erigió como dictador hasta el año 44 a.C., hasta que fue asesinado. Luego de su muerte llegó al poder su sobrino Octavio, quien organizó el Estado y asumió el poder. Luego renunció ante el Senado al considerar que su misión estaba cumplida. El Senado lo ratificó en el poder y le concedió el título de Augusto. El gobierno durante el imperio.
Con Octavio Augusto, el imperio alcanzó un gran tamaño al unificar el imperio de Occidente con el imperio de Oriente, y luego crearon un sistema defensivo a lo largo y ancho de todas las provincias. A partir de Augusto, Roma fue gobernada a lo largo de 2 siglos por 3 dinastías. La primera fue la dinastía Julio-Claudiana, luego le siguió la Flavia y por último la dinastía Antonina. Hacia el año 192 a.C., al finalizar esta dinastía de los Antoninos, se inició la decadencia del Imperio Romano y los extranjeros llamados bárbaros lograron entrar en Roma y la saquearon en los años 410 y en el año 455 respectivamente. El último emperador fue depuesto hacia el año 476 después de Cristo y se llamaba Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Y así hemos llegado al final de este interesante tema, el número 6, la civilización romana, y ahora los dejo con esta última parte, con la tabla de las actividades que tienen que hacer al respecto al tema. Será hasta otra oportunidad.